¿Cuántos están sabedores que hasta aquí Dios ha sido fiel? ¿Saben ustedes que hace falta 16 domingos para que el año se termine? Hace poquito estábamos, recuerdo, en la vigilia de fin de año. Yo estaba por ahí sentado y ya voy a estar otra vez por ahí sentado, si Dios lo permite, porque un año más que Dios nos lo ha dado. Y en este año, si quizás la prueba que usted le entregó a Dios el año pasado en esa vigilia todavía la sigue viviendo, pues déjeme decirle que es el plan de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Para ello vamos a ir a Isaías 55:8. Vamos a leer diferentes versículos, pero nos vamos a centrar en dos principales. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice el 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Amén. Puede tomar su asiento. El tema que le hemos puesto a esta meditación es bendito plan. Si tiene alguien a la par, dígale: bendito el plan que Dios te ha entregado. Si no tiene a nadie, dígase: bendito el plan que Dios me ha entregado. Bendita la prueba que Dios me ha entregado. Bendita la enfermedad que Dios me ha entregado. Bendita la deuda que Dios me ha entregado. ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a ver, si los planes de Dios son benditos, significa que los planes de Dios en su vida van a ser siempre perfectos. Si los planes de Dios son benditos, significa que los planes de Dios siempre van a ser para glorificar el nombre de Dios. Si el plan que usted tiene en este momento, una prueba, una enfermedad, una deuda, algún pensamiento que le quite el sueño, está dentro de ese plan, déjeme decirle que está en los planes de Dios que usted pase por ese desierto. Pero también está en los planes de Dios que usted salga de ese desierto y glorifique el nombre de Dios. Los planes de Dios, muchas veces nosotros pensamos que el plan de Dios para nosotros, sus hijos, es vernos sumergidos en la pobreza, vernos sumergidos en la miseria, vernos sumergidos en situaciones en las cuales quizás nosotros no estamos pudiendo disfrutar de la vida. Pues déjeme decirle, Jesús no vino a este mundo para entregarle a usted pruebas y que usted pase día y noche atribulado en la prueba que usted tiene. La palabra de Dios se menciona: Jesús vino a este mundo para dar paz y para salvarnos de todos los pecados que nosotros tenemos. En ningún momento nosotros tenemos un Dios en el cual se glorifica, se alegra y se ríe cuando a usted le van a tocar la puerta, que le van a embargar las cosas que tiene adentro. En ningún momento Dios se glorifica cuando usted tiene que ir a un hospital por un paciente, por un familiar, por algún amigo suyo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito en misericordia. Y a veces nosotros malinterpretamos el plan de Dios con la consecuencia de malas decisiones que hemos tomado en la vida por falta de sabiduría de Dios. Y yo me incluyo ahí. Muchas veces nosotros malinterpretamos el hecho de estar sumergidos en una prueba con decir: quizás es el plan de Dios que me esté pasando esto, que me esté pasando lo otro. Y puede que sí, pero también puede que sea resultado de una decisión que nosotros hayamos tomado antes. Es como que yo vaya a la universidad y diga: el plan de Dios es que deje 5 materias. No, el plan de Dios es que me gradúe. Ahora, que yo no planifique estudiar día y noche y por eso deje las materias, no significa que Dios quiere que yo deje la materia. Lo mismo pasa en la vida espiritual. A veces nosotros malinterpretamos los planes de Dios y nos olvidamos que algunas de las acciones o de las cosas que nosotros estamos viviendo en este momento posiblemente sean por las decisiones que hemos tomado antes. Pero también posiblemente sea porque Dios quiere glorificarse en ese proceso. Y como se menciona en su palabra en Isaías, los pensamientos que nosotros tenemos quizás no se comparan en la cantidad más mínima a los pensamientos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Nosotros quizás podemos ver hasta donde el ser humano puede ver, hasta donde nuestra capacidad nos lo permite. Pero qué bonito sería que Dios nos mostrara y nos diera el discernimiento para darnos la fecha y la hora en la cual su prueba la va a pasar.
para darnos la fecha y la hora en el cual esa receta médica, esa condición que el médico le dijo, al final va a retroceder y le va a decir: mire, usted no tenía esto, no, usted ha sanado por el Espíritu Santo. Qué bonito fuera nosotros saber la fecha exacta en la cual Dios nos va a librar del desierto por el que estamos pasando. Pero quizás si supiéramos la fecha en la cual Dios nos va a sacar de esa prueba, no estaríamos aquí sentados. Quizás no estaríamos orando. Quizás no estaríamos reconociendo nuestros pecados. No estaríamos orando, no estaríamos glorificando el nombre de Dios. Y muchas personas, cuando usted le cuenta a alguien por los problemas que está pasando, que como consejo, cuéntele sus problemas a Dios. Pocas veces yo he visto que un vecino haya arreglado la prueba por la cual una persona está pasando, pero he visto muchas veces en la cual Dios ha arreglado la prueba por la cual usted está pasando. Pero no sé si les ha pasado que cuando le cuenta a alguien el problema por el que está pasando, la persona siempre le dice: tranquilo, Dios permitió eso. Y es una palabra que también hemos normalizado, porque posiblemente a la persona que se lo estamos contando no está pasando la misma situación, y para él es fácil decir: Dios lo permitió. Pero si es usted la que está sentada en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Rosales, es difícil entender que Dios lo ha permitido. Si es usted a la que le están entregando una condición médica de una enfermedad, es difícil entender que Dios lo ha permitido. Si es usted a la que le han pegado un aviso en su puerta de nota de embargo, es difícil entender que Dios lo ha permitido. Porque a veces pensamos: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Dios, si en tu palabra está que todos los que te aman las cosas les salen a bien, pero de 10 cosas que tengo yo, 11 me salen mal. Salgo de una prueba y ni he salido de esa cuando ya me vienen 3 en camino. Salgo de las 3 que vienen en camino y me viene otra en camino. En la palabra de Dios no se menciona que cuando nosotros venimos al Evangelio, todas las pruebas van a desaparecer. Al contrario, en algunos momentos vamos a sufrir mucho más de cuando no estábamos en el mundo. El enemigo nos va a tentar y a atacar mucho más de cuando no estábamos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque quizá al enemigo ya no le interesa a aquella persona que está perdida, porque ya está perdido, pero posiblemente le interesa a usted, que Dios lo ha sacado de un hoyo, Dios lo ha sacado de la oscuridad y ahora está del otro lado, que es del lado de Dios. Y cuando nosotros mencionamos bendito el plan de Dios, tiene que ver con, si ustedes se ponen a pensar en la palabra plan, de planificación, son ciertos pasos que uno debe de ejecutar para lograr un objetivo. Y en el mundo empresarial, y aquí está el hermano Rubén, que también no me va a dejar mentir, hay una figura que se llama gerente de proyectos. Cuando se ejecuta un proyecto, supongamos esa construcción que están haciendo ahí. Cuando se ejecuta un proyecto, siempre colocan a un gerente de proyectos o colocan a un supervisor de proyectos. Esta es la persona encargada de orquestar todas las actividades que se están realizando para que el proyecto concluya en tiempo y forma como se ha preestablecido. Si no colocan un gerente de proyectos, los costos se incrementan, los tiempos se alargan y al final la obra no termina siendo como la cual se estableció. Pasemos eso a la vida espiritual. El gerente de proyecto de su vida se llama Cristo Jesús. Si usted quita a Cristo Jesús de la fórmula para la cual su objetivo se tiene que cumplir, su proyecto no va a dar resultados. Su plan no va a dar resultados. Su planificación posiblemente puede que tarde más, posiblemente puede que sufra más, posiblemente pueda que los costos excedan. Si quitamos a Dios de la fórmula en la cual Él está, que es liderar la vida de cada uno de nosotros, ahí las cosas comienzan a fallar. Y muchas veces obviamos la parte de que el intérprete de todas las cosas que pasan en nuestras vidas es Dios. Es aquel ente, aquel ser supremo en el cual sabe que los pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos terrenales. Posiblemente nosotros veamos con nuestros ojos materiales la enfermedad que
por la cual te están recetando, pero posiblemente Dios vea con sus ojos espirituales que esa enfermedad solamente es una razón para la cual fortalezcamos la fe que nosotros tenemos. Y posiblemente cuando Dios nos dé la enfermedad, pero también nos la quite, usted va a estar aquí testificando por lo que en aquel momento pasó en el desierto y ahora cuando Dios se ha glorificado en su vida. Pero es difícil entenderlo con nuestros ojos materiales, con nuestros ojos que solo nos permiten ver la nota de una letra del doctor que ni se entiende, solo los farmacéuticos las entienden. Pero la vista de Dios sabe que el plan que Dios tiene para su vida es un plan bendito. Que el plan que Dios tiene para su vida es un plan de bendiciones. Todas las cosas que a usted le vayan a pasar o que le han pasado es porque Dios las ha permitido, y en su palabra se menciona, no cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y si no cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita, las llamadas que usted ha recibido, los mensajes que ha recibido, los avisos que ha recibido, las recetas que ha recibido, es porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Quizás ahorita no lo entendamos, pero cuando Dios lo saque de ahí, entonces va a poder entender. Quizás en la vida espiritual nosotros hablamos muchas veces de que Dios nos aumente la fe, y en parte digamos que es una palabra hasta un poco peligrosa, si se puede decir así, porque la única manera en la cual Dios le puede aumentar la fe es probándolo con aquellas situaciones en las cuales usted sabe que tiene que aplicar la fe. Amén. ¿Cómo usted puede dar testimonio que Dios es un Dios de abundancia si nunca ha pasado por la pobreza? Si nunca ha tenido que dejar de comer para que sus hijos coman. Si nunca ha dicho que no tiene hambre para que sus hijos coman. Si nunca ha hecho maravillas para pagar la colegiatura. Si nunca ha abierto la refri y ha visto que solo tiene una cebolla mal partida, ya toda curtida. ¿Cómo usted puede testificar que Dios es un Dios que sana si nunca lo ha sanado? Si nunca ha visto personas que ha sanado. ¿Cómo puede usted testificar que Dios es un Dios fiel si nunca se ha sentido solo? Y a veces en el bendito plan que Dios tiene para nosotros, porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, Dios va a permitir esas situaciones para glorificar el único y santo nombre de Él. Las pruebas no son para que usted se glorifique. Las pruebas no son para que usted diga, por mí es que pude hacer esto. No, es porque Dios le dio la fortaleza para salir de ahí. Hace unos meses vino a un culto de jóvenes Julito. Julito es uno de los que fundó un negocio que se llama Tacos Hermanos, y nos dio un testimonio, y él decía, posiblemente la fama sea para mí, pero la gloria es para Dios. El mismo caso es para usted. ¿Por qué? Usted, madre, que ha luchado por sus hijos, que ha permanecido ahí, que ha permanecido en el hospital, que nunca ha dejado de lobar rodillas, créame, Dios se lo va a recompensar a usted, pero la gloria sigue siendo de Dios. Dios le va a agradecer a usted, claro que sí. Todo esfuerzo que usted haga, aunque lo vean de una manera sencilla, el estar un domingo en la tarde con este calor, no crea que Dios lo pasa por desapercibido. No crea que Dios lo pasa por desapercibido. Es parte del plan que Dios tiene para nosotros y cómo la gloria de Dios se va a manifestar en cada una de nuestras vidas. No podemos ir por la vida sin dejarle la planificación de nuestros pasos a Dios. Y vamos a hablar de 3 puntos en específico. Y el punto número 1 es uno de los puntos más difíciles, que es aceptar el plan de Dios. Aceptar el plan de Dios. Muchas veces hablamos de querer aceptar el plan de Dios, y creo que no es de darnos mentira, pero es difícil aceptar el plan de Dios. Es difícil aceptar una enfermedad, es difícil aceptar una pobreza, es difícil aceptar una deuda, es difícil aceptar una pérdida, es difícil aceptar el plan de Dios. Y por muy fortalecidos que nosotros estemos en el Espíritu Santo, aún así nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y volvemos a las personas que nos dan consejos y nos dicen, mira, pero es la voluntad de Dios y la tenés que aceptar. Sí, yo sé que la tengo que aceptar, pero también sé que me está doliendo. Pero también sé que yo no quisiera estar en esta situación. También sé que yo quisiera estar ya 2 años después, cuando ya haya salido yo de esta prueba. Es difícil,
Es bien difícil aceptarle el plan de Dios porque nosotros estamos acostumbrados a hacer los planes conforme a nuestra voluntad. Estamos acostumbrados a torcerle el brazo a Dios. Estamos acostumbrados a que no nos digan que no. Estamos acostumbrados a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, lo cual la palabra de Dios se menciona que va a ser así, pero en ese paso de ir de bendición en bendición hay una prueba detrás de la bendición. Si no, ¿de qué vamos a testificar nosotros? Y el primer paso, que es aceptar la voluntad de Dios, es tan difícil porque es bien distinto el aceptar la voluntad de Dios cuando hay abundancia y cuando hay salud. Y te digo, Dios, esta es tu voluntad, que esté sano, que tenga que comer, que pueda aportar a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos va quitando cosita por cosita? Tenés salud y estás aceptando mi voluntad. ¿Qué pasa si te llega un aguijón? ¿Qué te pasa si te llega una enfermedad? Tenés abundancia. ¿Qué pasa si te quitan el trabajo? ¿Qué pasa si te quitan lo material? ¿Vas a seguir aceptando mi voluntad y el plan bendito que tengo para vos o te va a costar? Y la respuesta es, nos va a costar. A mí me ha costado. En ese lapso de aceptar la voluntad de Dios, nosotros vamos a comenzar a entender y a tratar de ver, no con ojos nuestros, sino que con los ojos espirituales, que el aceptar el plan de Dios significa aceptar que tengo un Dios que nunca me va a dejar. Aceptar la voluntad y el plan de Dios significa que si Dios es quien está liderando la planificación de mi vida, la cual está escrita desde antes que usted y yo viniéramos a este mundo, desde antes que este mundo se creara, significa que Dios me va a sacar victorioso de ese plan por el cual yo voy a pasar. Y si nos ponemos a pensar en la Biblia, hay un hombre que era perfecto y recto. Era tan perfecto y tan recto que Dios se tomó el tiempo de decirle a Satanás: anda a probar a mi hijo recto, a mi hijo puro. Y no crean, y ustedes saben de quién estoy hablando, de Job. No crean que Job era una persona cualquiera en aquella historia. No, si en la Biblia se menciona que tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía 7,000 ovejas, tenía haciendas, tenía 3,000 camellos. Y Dios le dijo a Satanás, Jesús: anda a probar a mi hijo que es perfecto y recto. Si a usted Dios le comienza a quitar todas las cosas que ama, actuaríamos como Job. Que Dios nos dé la fortaleza para, aunque sea, hacer la voluntad y aceptar el plan de Dios, aunque sea en un 50% de como Job lo aceptó. Que le quitó todo lo que tenía, todo lo que quería, se lo fue quitando poco a poco, y en ningún momento Job no aceptó el plan de Dios, porque sabía que así como lo había metido al desierto, a la prueba, como le había quitado todo, sabía que en algún momento se lo iba a multiplicar, porque en el proceso que Job se encontraba aquí, cuando le comenzó a quitar todo, cuando le avisaron de su familia que sus hijos se habían muerto, que fuego descendió del cielo para acabar con todo lo que él tenía, en este proceso, que es un proceso en blanco, usted tiene 2 decisiones: o se queja del plan de Dios o adora en el plan de Dios. Y de usted depende de pasar de este limbo, si se quiere regresar o quiere que Dios le dé la victoria en este lugar. Pero es difícil que en este espacio donde solo vemos cosas malas, donde solo vemos cosas negativas, donde solo vemos que aquel hermano se sana y yo no, donde solo vemos que aquel hermano tiene bendiciones y yo no, en este proceso es bien fácil caer en no aceptar el plan de Dios y comenzar a pensar: Dios, si yo te sirvo, si yo vengo, si yo hago esto, yo hago lo otro, ¿será esta de verdad tu voluntad? Y volvemos, Dios no quiere ver a sus hijos sumergidos en las pruebas y en la miseria. Somos sus hijos. Para los que tienen hijos aquí, les hago la pregunta: ¿ustedes quieren ver a sus hijos sumergidos en la miseria? ¿Quieren ver a sus hijos sumergidos en la pobreza, en las pruebas? Me atrevería a decir que si usted pudiera quitarle todas las pruebas a sus hijos para que usted las viviera, usted lo hace. Pues hagamos la comparación con Dios. Todos los que estamos aquí sentados somos hijos de un gran Dios. ¿Qué padre va a querer ver mal a sus hijos?
¿Qué padre va a querer ver mal o sufriendo a su hijo porque tiene una enfermedad, porque tiene una deuda, porque tiene cualquier condición? Ningún padre, ni siquiera nuestro Dios. Pero cuando comenzamos en el proceso de entender el bendito plan que tiene para nosotros y comenzamos a decir: Dios, estoy en la enfermedad, pero bendito sea tu nombre. Dios, estoy en la miseria, pero bendito sea tu nombre. Estoy en la prueba, pero bendito sea tu nombre. Bendito, bendito, bendito. Dios comienza a vernos con los mismos ojos que en aquel momento vio a Job, que en aquel momento vio un hombre puro, que vio un hombre recto, que vio un hombre en el cual sabía que se le quitaba todo lo material que él poseía, si le quitaba a su familia, si le quitaba a sus amigos que le dieron la espalda, se hacía caer fuego del cielo para quitarle los 7,000 camellos que él tenía y las 3,000 ovejas que él tenía. Sabía que Dios iba a decir: bendito el nombre de Dios, bendito el santo y bello nombre de Dios. Y ese es un punto bien difícil para nosotros, un punto bien difícil para mí. ¿Por qué? Porque es bien fácil alabar el nombre de Dios cuando todas las cosas pintan bien. Es bien fácil alabar el nombre de Dios cuando tenemos empleo. Pero es bien difícil alabar el nombre de Dios cuando lo llaman de recursos humanos y está la gerente general y está la gerente de recursos humanos y te dicen: mira, lastimosamente tenemos que hacer un recorte de 15 personal y ahorita estamos tomando la decisión de que no continúas para la empresa. Posiblemente lo primero que venga a nuestras mentes no sea: Dios, te alabo porque me quitaron el trabajo. Posiblemente sea: Dios, en 3 días tengo que pagar mi casa y el sueldo que me van a dar ya debo el 80%. Es bien difícil llegar a ese punto. Es bien difícil alabar a Dios cuando de las 25 solicitudes de empleo que usted entregó, en las 25 le dijeron: no nos llamen, nosotros le llamaremos. Es bien difícil alabar el nombre de Dios cuando usted pone un pie en un hospital. Pero Job, que lo comenzó a perder todo, que lo perdió todo por el proceso que Dios lo estaba llevando, Dios siempre glorificó el nombre de Dios. Primer punto: aceptó el plan de Dios. Acepte el plan que Dios tiene para su vida. ¿Sabe por qué? Y le voy a dar un spoiler como que fuera de película. Porque el plan de Dios para su vida es bendecirlo. El plan de Dios para su vida es que sea luz en medio de las tinieblas. El plan de Dios para su vida es que gane almas, que testifique, que glorifique. Pero para que todo eso pase, el plan de Dios para su vida es también que usted tenga pruebas. Otro spoiler: Dios nunca lo va a meter en una guerra sin darle las armas para que usted vaya a pelear. Otro: Dios no le va a poner prueba más grande de la que usted pueda cargar. Entonces, si usted está pasando por una situación en la cual no tiene humanamente alguna razón para glorificar el nombre de Dios, tiene dos: Dios está a la par de usted. Y tiene otra: Dios le ha dado las armas correctas para que usted salga de esa prueba, testifique y glorifique el nombre de Dios. Punto número 1: aceptar el plan de Dios. Siempre en Job se menciona en el 42, del 1 al 12: yo conozco todo lo que puedes, el 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿A qué nos referimos cuando en la Biblia se menciona quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Nos referimos a que la misma prueba que Dios le ha entregado a usted, a ese mismo Dios es el que en la Biblia se menciona que abría los mares, que sanaba, que hacía andar al paralítico, que hacía ver al ciego. Por tanto, si nosotros le damos el liderazgo a Dios para entender el plan que tenemos para nuestra vida, sabemos que Dios se va a glorificar en esa planificación que tiene para nosotros. El número 2: ya que usted ha aceptado el plan y tiene las dos decisiones: o reniega por la prueba que Dios le ha puesto o adora en la prueba. La segunda es mucho más difícil que la primera. Adorar en el plan de Dios. En ningún momento la preocupación ha dado resultado. Está bien, usted preocúpese por las cosas que tiene que pasar, pero después de preocuparse, ore. Después de preocuparse, adore. Quejarse del plan que Dios tiene para nosotros nunca lo ha resuelto.
aceptar el plan que Dios tiene para nosotros, sí. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar que tenemos que dejar de pensar en todo porque no lo podemos controlar todo, es cuando le cedemos a Dios el control de nuestra vida. Si la palabra de Dios dice, y en paz me acostaré, amén. ¿Qué significa? Cuando usted vaya y se acuesta y se duerma, dele gracias a Dios por el día que Dios le ha prestado. Posiblemente al día siguiente tiene cuentas que pagar, tiene que ir al hospital, tiene que hacer lo otro. Dejemos de preocuparnos por las cosas que no podemos resolver. Haga lo posible y Dios se va a encargar de lo imposible. ¿Qué es lo posible? Tenga fe de que aunque tenga ese deuda, usted va a salir de ahí. Pero ¿qué es hacer lo posible? Voy a ver cómo trabajo, voy a ver qué vendo para tratar de salir de esa prueba. Cuando usted ha agotado todas las opciones humanas que tiene, es donde Dios se comienza a glorificar en sus vidas. ¿Por qué? Porque es bien distinto que Dios trate de bendecirnos y nosotros estemos sentados sin hacer absolutamente nada por las cosas en las cuales nosotros estamos metidos. Pero cuando usted entiende que la misericordia de Dios se presenta en lo imposible, es cuando volvemos al primer versículo, que nosotros vemos con los ojos humanos, pero Dios ve con los ojos espirituales. Y Dios se comienza a glorificar en su vida. Y es ahí cuando ustedes dicen, ve, pero esta persona es inconversa y es a la cual Dios usó como canal de bendición para mi vida. Cuando usted comienza a pensar que a pesar de que no tiene abundancia, pero la tortillita con frijoles que se come en la noche, se la come con paz. Hace ya meses estaba yo escuchando un video de una empresa que da asesoría financiera, y ellos mencionaban que la residencial Los Sueños, la que está bajando carretera al puerto, son casas casi que $500,000, y ellos decían, es hasta increíble que esa residencial se llame Los Sueños y que hay personas ahí que no pueden conciliar el sueño. Les voy a decir por qué. Porque el dinero no resuelve el sueño. La abundancia, usted puede tener abundancia, usted puede tener dinero, pero si no tiene a Dios en su corazón no lo va a saber disfrutar. Y esa es la razón por la cual un montón de reggaetoneros se están convirtiendo a Dios, por la cual Farruko, por la cual Tego Calderón, por la cual Don Omar está ya sacando alabanzas. ¿Por qué? Porque entendieron que el dinero no lo puede comprar todo. No puede comprar la paz, no puede comprar la serenidad, no puede comprar el sueño. Adorar el nombre de Dios en el plan, en Santiago 1, del 2 al 4 se menciona, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando usted se encuentre en alguna prueba, tenga gozo. Glorifica a Dios por las cosas que les están pasando. Glorifica a Dios por la prueba que se le ha entregado. Glorifica a Dios porque así como Dios lo metió, así Dios lo va a sacar. Y siempre digo, la prueba que usted tiene fecha de caducidad. El problema es que solo Dios la sabe y no la sabemos nosotros. Si nosotros supiéramos que mañana a las 5 de la tarde usted va a salir de esa prueba, usted andaría en este momento feliz y rebosando y alabando y aplaudiendo. Es bien difícil adorar en los momentos del plan de Dios cuando nos mete en la prueba. Y hay una alabanza que todos conocemos que es Alaba a Dios, de Dani Berríos, que es: nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de. Y nosotros cantamos: oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Ahí dice: Dios va al frente abriendo caminos. Pero es bien difícil cuando de verdad nos llega la prueba, los momentos de llanto, y que nosotros tengamos la fortaleza espiritual para decir: oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba, porque tu alabanza Dios la va a escuchar. La queja que vos tengas, posiblemente tu vecina la va a escuchar, pero no va a poder hacer absolutamente nada. Pero la alabanza, es decir, una actitud de alabar el nombre de Dios, Dios lo escucha.
Dios lo agradece, Dios se complace. En la vigilia pasada mencionaba el pastor acerca del tema de la obediencia, que es una forma en la cual nosotros tenemos que agradar a Dios, pues aceptar el plan de Dios también es síntoma y signo de obediencia. Alabar en la prueba, Dios va a escuchar su alabanza. Y créame, las alabanzas más puras que pueden salir de su corazón usualmente son en las pruebas, usualmente son en los procesos difíciles, usualmente son en los procesos donde usted agota todas las cosas que pueda hacer y lo único que le queda es alabar el nombre de Dios. Ustedes conocen el proceso por el cual mi familia acaba de pasar, que mi papá partió de la presencia de Dios, y en esos momentos en los cuales se agotaban las cosas que hacer humanamente, volvemos a hacer todo lo humanamente posible y Dios se carga de lo imposible. Y mi mamá es testigo. ¿Qué es lo que hacía yo? Salía de la sala en donde mi papá estaba ingresado y me iba casi que al parqueo. ¿Y sabe qué comenzaba a hacer? Comenzaba a cantar. Y no crean que es, el Javier, el gran siervo de Dios. No, es porque no podía hacer absolutamente nada. Comenzaba a cantar. Y comenzaba a mirar al cielo, comenzaba a ver los carros. En ningún momento le decía a Dios, ¿por qué esta situación? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? Porque Dios nos dio la fortaleza para aceptar el plan de Dios. Quizás humanamente nosotros, el plan para nosotros era, bueno, quizás mi papá va a recibir un milagro de sanidad por la cual pasó más de 6 años y va a volver a predicar. Pero quizás el plan de Dios era, ya coronó la batalla. Quizás el plan de Dios era, no. Quizás el testimonio que nosotros humanamente pensábamos era, sanó. Pero quizás el plan de Dios, el testimonio es, aún en los momentos difíciles Dios estuvo con nosotros. Aún en esa camilla de hospital Dios estuvo con nosotros. ¿Saben por qué? Si Dios estuvo en los momentos de abundancia, en los momentos de sanidad, Dios también estuvo en esos hospitales oscuros donde la muerte pasa caminando. Y ahí estuvo Dios con nosotros. Entonces cuando agotábamos todas las posibilidades, cuando nos llamaba el doctor y nos decía pasa esto, pasa lo otro, hacíamos todo lo humanamente posible, salía de la sala y mi hermana es testigo también, que regresaba con los ojos llorosos como que ha visto la Rosa de Guadalupe, de estar cantando en el parqueo. ¿Por qué? Porque no, humanamente yo no podía hacer absolutamente nada más. Y comenzaba, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, porque yo sabía que Dios iba a escuchar mi alabanza. Dios sabe que va a escuchar la alabanza que usted le entrega. No necesariamente tiene que ser aquí. La alabanza que usted le entrega cuando está en su cuarto sin nadie, Dios la escucha. La alabanza que usted le entrega cuando viene en el bus, Dios la escucha. Y también créanme, Dios escucha las alabanzas cuando están en victoria. Y esas alabanzas se cantan hasta con más ganas. Porque el propósito de Dios no es un propósito en el cual el plan de Dios para nosotros va a fracasar, sino que es un propósito en el que usted se tiene que gozar por la prueba que Dios le ha entregado, por el plan que Dios le ha entregado. Porque si Dios le ha permitido que esté ahí a la hora que tiene que estar, con las personas que tiene que estar, en la condición que tiene que estar, es porque Dios sabe que ese es el plan que tiene para usted. Posiblemente sea fortalecer su fe, posiblemente sea que otra persona se convierta. Y un caso curioso es cuando mi papá lo pusieron a la par de un preso, mi papá le comenzó a hablar de Dios y yo le decía a mi mamá, mira cuál sería el propósito que mi papá estuviera ahí. Posiblemente que la persona escuchara de Dios. Yo ni sé si esa persona sigue viva todavía, pero bendito el plan de Dios que le permitió hablarle que existe un Dios que lo puede sacar y librar. Punto número 3, y es el más bonito de todos, o el que más nos gusta: el plan de Dios viene acompañado con una victoria. El plan de Dios viene acompañado con su victoria. El plan de Dios viene acompañado con su sanidad. El plan de Dios viene acompañado con su bendición. Y déjeme decirle, porque en la palabra de Dios se menciona que también son para las próximas generaciones, el plan de Dios viene acompañado para la victoria de su familia, de sus hijos, de sus nietos. A veces la victoria que nosotros entendemos no es la misma victoria en la cual Dios entiende. Quizás para nosotros la victoria sea recibir un ascenso, que nos dupliquen el sueldo, tener casa propia, pero quizás la victoria para Dios es: hijo, aprendiste a adorar en la prueba, te felicito. Y créanme,
una felicitación de Dios vale más que todo en la vida. En Romanos se menciona 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El plan que Dios tiene para su vida es perfecto. La prueba que Dios le ha puesto, Dios sabe cuándo se la va a quitar. Si el enemigo le quitó algo en ese proceso, Dios se lo va a multiplicar. Se menciona al final de Job, y quitó en el 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentado el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Luego de que Dios probara a Job y le quitara todo, al final que Dios aceptó el plan, que alabó en el proceso el plan de Dios y que salió victorioso, Dios le multiplicó todas las cosas que les había quitado. Casi que el mismo caso de cuando el rey mandó llamar a Mefiboset. Dijo: todo lo que te lo quitaron te lo voy a devolver. Dios le va a devolver todas las cosas que el enemigo le ha quitado, y se las va a devolver multiplicadas. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que hay un hijo que, en lugar de quejarse en el proceso, que no sabía qué hacer, comenzó a alabar, comenzó a adorar, comenzó a levantar y comenzó a cantar. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. Porque mi alabanza Dios la escuchó. La alabanza que usted tiene en su corazón, Dios la ha escuchado. A veces Dios calla, Dios guarda silencio, pero nunca deja de obrar. Quizás usted ni en este momento ni se ha puesto a pensar todas las conexiones que Dios está haciendo allá afuera, las personas que está conociendo, las firmas que está entregando, para que usted mañana reciba su bendición. Y a veces decimos: Dios, no te escucho. Pero es porque Dios también guarda silencio. El proceso de Dios también se glorifica en el silencio. Pero Dios nunca deja de obrar. Aceptar el plan de Dios, adorar el plan de Dios y salir victorioso del plan de Dios. El plan de Dios siempre va acompañado de su victoria, y Dios se la está entregando en este momento. Depende de usted y de la fe que Dios le ha entregado, cuando usted va a ver la respuesta que usted espera o la que Dios espera. Pero Dios siempre tiene una respuesta favorable para sus hijos. Puestos de pie, vamos a terminar.